Bueno, estamos aquí en este podcast para hablar de inseguridad. O sea, la idea es hacer algo diferente. Vamos a hablar acerca de nuestras inseguridades. Y todos nosotros hemos tenido inseguridades desde niños. Principalmente porque, como nosotros somos hijos de pastores en un pueblo pequeño, siempre estaba sobre nosotros la etiqueta de qué va a decir las personas. Pórtate bien. O sea, y como una carga de dar buen ejemplo, lo que en la iglesia tradicional le conocemos como buen testimonio. Entonces, algo con lo que nos tocó vivir. Claro, y tú no le puedes exigir a un niño de 8, 9, 10, 15, 20. O sea, que no cometa errores, que no se porte mal, porque todos somos humanos, ¿no? Y siempre la típica, ay, la hija del pastor, ¿cómo va a hacer eso? Cuando hacías cosas que todo el mundo hace, que es normal, que eso. Entonces yo creo que un factor como que me creo a mi inseguridad es como el qué va a decir la gente. Claro, yo me acuerdo que, por ejemplo, bueno, hoy en día hay muchos estudios de neurociencia y cómo debes criar a los hijos y muchas cosas que estamos aprendiendo. Pero, por ejemplo, en el pasado hay que darle al hijo un castigo. Muchos usaban una varita. Un amigo me contaba que la rama del árbol de guayaba, había cabestro, había cable de la plancha y muchas veces, sí, muchas veces se usaba esas cosas para corregir a los hijos. Y un niño pequeño que tiene un montón de curiosidad, que tiene un montón de ganas de hacer cosas, cuando recibe gritos, amenazas, no entiende el grito y la amenaza. Su lóbulo no está en desarrollo. El lóbulo frontal, creo, prefrontal, no está desarrollado. Entonces, cuando un niño recibe un grito, él lo recibe como una amenaza y lo que busca es supervivencia. Su cerebro se paraliza y no entiende por qué obedece. Simplemente busca sobrevivir y hace las cosas que dice el papá, aún sin entenderlas. Claro, y también un niño no sabe portarse bien. Entonces es como que pórtate bien o te voy a dar con la vara. Pórtate bien. ¿Qué es portarse bien? Exacto, entonces tú no les explicas. Entonces portarte bien es como, mijo, si yo te digo esto, tú tienes que hacer lo que te digo. Eso es portarte bien. Pero a veces el hijo no es que no hace porque no quiere obedecerlo, no quiere honrar. Simplemente a veces su cerebro está tan concentrado en la curiosidad, en el juego, en lo que está haciendo, que se olvida que tiene papás, que se olvida que está en un mundo donde hay reglas, ¿no? Claro, y también no sabe gestionar sus emociones. A veces uno que ya es adulto no sabe gestionar sus emociones, ¿no? Peor un niño, o sea, no llores. Pero el niño tiene que llorar porque es su forma como de descargarse, ¿no? Entonces cuando te crían como en el no esto, no lo de acá, ¿qué va a decir la gente? Y te gritan y cosas, tú vas creciendo en un ambiente como de inseguridad. Y desarrollas hábitos, mecanismos de defensa que luego en la vida adulta, en la adolescencia, o sea, te generan muchos problemas. Y sobre todo porque tus papás te dicen, no lo hagas. Pero cuando el papá grita o castiga, ya no está en sus cabales. O sea, ya perdió la paciencia y de alguna manera la ira crece y busca como desquitarse. Porque inconscientemente ve que un pelado chiquito, un niño, se convirtió en su enemigo y le hizo perder la paciencia y todo y empieza a desquitarse. Y empieza a compararle. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué te portas así? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entiendes? Y el niño va pensando, soy tonto, no puedo. Y cuando le comparan, soy feo, no cumplo los estándares de belleza que quiere ni siquiera mi propio papá, que se supone que me ama, que me cuida. Entonces se enfrenta a una sociedad que tiene envidia, que compara, que castiga, que reprime, que busca oprimir al pequeño para él ganar valor y obtener mejores recompensas de cosas, qué sé yo. También ahí como que van haciendo tu voz interior negativa, ¿no? Como te hablan negativamente, o sea, te dicen cosas en negativo, tú empiezas a aprender a hablarte también en negativo. Entonces en tu interior te estás diciendo como soy tonto, no puedo, soy inútil, soy fea, y empiezas a hablarte en negativa. Y esa voz negativa te acompaña por el resto de tu vida. Y conocemos a lo que es el síndrome del impostor, ¿no? Que tú te autosaboteas cuando te está yendo bien. Y es porque nosotros aprendimos a hablarnos de negativo, porque así nos corregían, ¿no? Y la culpa no es de nadie. En realidad es como la falta de información, de educación, de conocimiento, porque ahora, como dice José, hay full estudios, ¿no? Que te ayudan. Pero el punto en este momento de tu vida, no importa la edad que tú tengas, es qué hacer, o sea, para no seguir siendo la persona que eres, porque a veces uno se acostumbra a vivir así y la típica frase, así soy, así me he de morir, así me conociste, así tienes que quererme,
y ya. A veces cuando las mamás se enojan y es así soy yo, ya, y punto. Entonces es como que a veces uno se resigna a tener un estilo de vida siempre no sé, en caos, en estrés, en ansiedad, en En depresión, en comparación, comparación. en autosabotaje, en pensar mal de uno mismo. Y claro, te vas a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo y te encuentras en medio de una jungla que de alguna manera es como un caldo de cultivo de inseguridades, ¿no? Y a veces las inseguridades también se pegan porque de repente una amiga empieza a criticar cómo te vistes. No sé cuál será la motivación, tal vez está llena de envidia porque no tuvo las oportunidades que tú tuviste, porque no tiene el dinero que tú tienes, porque no tiene la ropa que tú tienes, los papás que tú tienes, las posibilidades que tú tienes. Y la envidia hace que te inserte, que siembre en ti full inseguridades. Sí, a mí me pasó, yo tenía una amiga que era como bien segura de sí misma, ¿no? Bien chévere, todo, y el papá siempre le complacía, le compraba las cosas que ella quería. Nosotros éramos al principio 4 hermanos, entonces como que nos tocaba heredar la ropa más grande o cosas así. Casi no tenía muchas posibilidades de comprarnos cosas. Cuando yo veía que a mi amiga sí le compraban cosas, que el último celular y que esas cosas, a mí me entró como la envidia, ¿no? Y empecé como a atacarla, y inconscientemente, porque a veces uno no sabe, uno no lo hace como de malos, o sea, es como un mecanismo como de defensa, ¿no? Y decirle, ah, pero tu celular está feo. Ah, pero el zapato está feo. Y una vez ella me dijo, yo no sé si tú tienes envidia o qué te pasa, pero siempre me hace sentir mal. Eso para mí fue como que un detonante como para decir, hey, de verdad, tengo envidia y gracias a Dios que uno es cristiano, ¿no? Que puede ir a Dios y decirle a Dios, ayúdame para darme cuenta. Entonces, esto me pasó cuando tenía como 16 años, entonces yo le pedí mucho a Dios que me ayude. Y vencer la envidia es un proceso muy difícil porque a veces no sabes cómo hacerlo. Hoy tenemos podcast de autoayuda y cosas así, pero una de las cosas que me ayudó a vencer la envidia es como ser agradecida por lo que sí tengo. Y yo creo que a veces cuando uno tiene envidia también puede afectar a otras personas, atacar su seguridad y crearle inseguridades a la otra persona, ¿no? Yo estoy convencido que mientras la persona más feliz es auténticamente feliz en su interior, mejor se lleva con los demás y tiene menos probabilidades de herir a los demás con envidia, con orgullo, con comparación. Entonces yo creo que esa es la clave. Y Jesús dijo, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad les dará libres. Por ejemplo, una de las inseguridades mayores de nuestra sociedad es hablar en público. Y a ninguno de nosotros se nos ha hecho sencillo, pero de alguna manera mi papá nos empujó para ir probando y nos decía, ¿por qué no das el mensaje en jóvenes este sábado? ¿Por qué no compartes esto? ¿Y por qué no dices esto? ¿Por qué no abres un grupo pequeño de célula? ¿Qué sé yo? Y esas cosas, aunque a veces metes la pata y la friegas y dices cosas, te avergüenzas, yo a veces escucho mensajes que yo di hace años y digo, ¿cómo pude haber dicho eso? ¿Cómo pude haber hablado? ¿O por qué pensaba yo esas cosas, no? Pero lo que sí es cierto es que la práctica te va ayudando a mejorar y te va ayudando y te va ayudando. Tuve la oportunidad también de estudiar comunicación social en la universidad y eso sí que me cambió, me ayudó y me abrió puertas, ¿no? Entonces yo creo que, yendo a la palabra que dice, conocerán la verdad, yo creo que la primera verdad que debe estar clara en nuestro corazón es quiénes somos, quién es nuestro Padre. ¿Y por qué estamos aquí en la tierra? ¿No? Entonces, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que el Señor te formó, que antes de que tú estés en el vientre de tu madre, Él ya te vio, te conoció y te hizo maravillosamente complejo, dice la palabra, ¿no? Entonces, así como tú eres, el Señor te diseñó. Y si Dios te diseñó de esa manera y Dios te mandó con esta narizota y con estas imperfecciones, es porque Dios tenía un plan, ¿no? Y yo creo que uno debe aprender a alegrarse en quien uno es, conociendo obviamente las debilidades que uno tiene, las imperfecciones que uno tiene, las fallas que uno tiene, pero de alguna manera muy imperativa o muy, o sea, como me voy a poner de acuerdo para alegrarme por cómo soy. Y eso también me va a llevar a alegrarme por cómo es la Sari, porque la Sari se parece mucho a mí, pero es muy diferente y tiene fortalezas que yo no tengo. Entonces, en mis flaquezas, en mis debilidades, la Sari saca sus fortalezas y nos complementamos muy bien para trabajar con jóvenes. Muchas veces ella me corrige, me enseña, me hace ver cosas que yo no veo y yo me alegro cuando digo, wow, la Sari, qué pro, qué crack es para hacer estas cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves para no tener inseguridades, envidias entre nosotros, no sabotearnos del uno al otro, sino más bien agradecidos porque nos complementamos. Correcto, ser como un equipo en todo. Y queremos como que concluir este episodio como, o sea, como la clave como para vencer las inseguridades es como identificarlas, es como entenderlas, porque a veces uno también es como muy orgullosito y dice, bueno, yo no tengo.
yo soy perfecto, yo no me enojo con nadie, y a veces te vendes una imagen, o sea, te vendes a ti mismo algo que no eres. Entonces yo pienso que el primer paso como para vencer como las inseguridades es identificarlas, es entenderlas. Por ejemplo, en las mujeres y también en los hombres, la inseguridad física a veces es muy grande, como no te sientes bien con tu cuerpo, con tu físico, y eso te hace actuar de diferentes maneras, taparte con el cabello, o tal vez esconderte con cosas, ¿no? Te compras cosas caras como para que no vea tu físico. En fin, identificar cuáles son las inseguridades, el miedo al rechazo. A veces por el miedo al rechazo uno se vuelve apático, tal vez, como que se retrae, no quieres hablar mucho. Entonces es como identificar tus inseguridades para luego empezar a trabajarlas en serio, porque lo que yo siempre digo es que no nos avance la vida y que ya tengamos 40, 50 años y sigamos siendo de la forma en que éramos cuando éramos adolescentes, que nos resentimos, que nos enojamos, que nos peleamos, que somos envidiosos. Súper inestables. Exacto, imagínate una abuelita, yo ser una abuelita que todavía tiene envidia, que todavía se siente rechazada, que se ofende por cualquier broma. Que actúa como un adolescente. Exacto, qué vergüenza. Yo no quisiera que pasen los años y ser de la misma manera o peor, porque con la vejez uno se vuelve más terco. Entonces, que hoy, no importa la edad que tú tengas, que te responsabilices como de ti mismo y que puedas decir, hey, tengo este tipo de inseguridades, tal vez buscar ayuda profesional, algo que es barato y es efectivo es Dios. Dios siempre está ahí para que nosotros, barato porque no tienes que pagar, pero claro, porque tienes que rendir tu carácter, tu corazón a Él para que Él pueda trabajar en ti, ¿no? Pero sabiendo qué es lo que quieres que Dios transforme en tu vida. Porque si tú solo le dices a Dios, ayúdame y transfórmame, es una oración muy general. Pero si tú identificas como las cosas en las que necesitas trabajar y tú le pides a Dios que te ayude, Él te va a ayudar, te va a guiar con personas, con prédicas, con podcasts, pero sobre todo en tu interior te va a ayudar a sanar, identificando como la raíz de por qué tú tienes esa inseguridad, ¿no? Claro, la serie decía, imagínate ser una abuelita y no haber superado. Y no tanto es por qué vergüenza de abuelita, sino porque va a perderse la oportunidad de disfrutar la vida y de disfrutar con sus nietos y de bendecir la vida de sus hijos, de sus nietos, de criar hijos y nietos seguros, ¿no? Dice la Biblia que cuando Adán y Eva descubrieron el pecado, en ellos se generó una inseguridad, porque se generó la inseguridad de yo no sé si Dios me va a seguir queriendo, yo no sé si estoy bien, estoy desnudo, porque estoy desnudo, y se taparon con hojas. Y esas hojas hoy en día pueden representar, por ejemplo, el dinero. Hay mucha gente que por inseguridad se endeuda y vive endeudada, y no es una bendición vivir endeudado, no está bien. O sea, yo quiero que grabes esto en tu mente, no está bien vivir endeudado. Vivir endeudado refleja una inseguridad grave en tu corazón. Pero también hay gente que tapa eso con las inmoralidades, con las parejas, con la fornicación, con vivir con con la promiscuidad, es la palabra, ¿no? Y eso tampoco está bien. O sea, ¿qué problema hay de fondo que me lleva a vivir así, no? Entonces, algo que debemos aprender, que nos dice la Biblia, es que nos deleitemos en el Señor. Y él considera los deseos de nuestro corazón. Porque, por ejemplo, si yo me detengo a enumerar mis inseguridades, mis problemas o las inseguridades que tenía, nunca voy a ser feliz, no me voy a desarrollar y no voy a llegar a ser la persona que Dios soñó en que yo me convierta. Porque ninguno de nosotros cuando nace de bebé, nace completo. Todos estamos en un proceso de formación. Entonces, sí tenemos full problemas, ¿no? Pero qué bueno ir superando. Un tip que podemos darte hoy es desahógate. Hay gente que encuentra un diario y empieza a escribir y escribe y pone ahí todo lo que siente porque sabe que nadie va a leer. ¿Y qué tal si escribes eso, pero vas un paso más y le entregas a Dios? ¿O qué tal si le dices a Dios, como decía la Sari, ¿no? Señor, mira, yo me siento mal por esto, ayúdame. Y tal vez Dios va a poner gente en tu camino. Habrá alguien que te escuche, que ore por ti y que te ayude a superarlo. Al final, yo creo que la clave es estar contento, estar feliz, estar agradecido y satisfecho con quién soy, con la expectativa de que puedo seguir mejorando. Yo creo que Dios nos dio la vida para que la podamos disfrutar. Y las inseguridades no te permiten disfrutarla. A veces uno se acostumbra tanto a vivir mal que la vida se vuelve una carga y por eso viene la depresión, el estrés, pero la vida es hermosa. La familia, la pareja, los hijos,
todo es lindo y cuando tú tienes un corazón sano, tú lo puedes disfrutar y Dios quiere que nosotros realmente disfrutemos la vida. No quiere decir que no vayan a haber problemas, sí, van a haber enfermedades, accidentes, circunstancias difíciles, pero cuando tú tienes fe en Dios y también te amas a ti mismo, tienes seguridad en ti, en lo que Dios ha puesto en ti, tú puedes enfrentar la vida, las circunstancias difíciles, llorar cuando hay que llorar, sufrir cuando hay que sufrir, pero el mayor de tiempo posible, tener gozo, tener satisfacción, vivir una vida satisfecha, porque estás trabajando en ti, estás cumpliendo tus objetivos, estás caminando hacia metas claras. Y yo creo que hay mucha gente que vive la vida mal, o sea, y que por eso no quieren vivirla, y no es la forma en que uno debe vivir. Dios quiere darnos una vida abundante, plena, feliz, pero nosotros tenemos gran responsabilidad en eso, de poder cómo identificar las cosas que nos están privando de esa vida plena, abundante, y poderlas como rendir a Dios, entregarle, buscar ayuda y de realmente tener una vida satisfecha, que tú puedas acostarte todas las noches con una sonrisa de gratitud a Dios, de gratitud por tu familia, por un techo, por lo que tienes, y quizás no los lujos que quisieras tener, pero tener paz en el corazón, tener felicidad en tu interior es lo que Dios quiere para nosotros. Y así concluimos hoy. Yo creo que es importante tomar acción. Pídele a Dios y toma acción para vencer esas inseguridades. Queremos animarte que si te gusta lo que hablamos, si te sirve, que lo puedas compartir con tus amigos, familiares, en tus redes, que nos dejes en tus comentarios si te sirvió esto, si, tus dudas, sugerencias, queremos leerte y suscríbete al canal para más podcasts. Chao.